Escuchas a Héctor Rosales en radio. 16 de enero del año 2025. Momento de más espacio de reflexión, momento de noticias, momento de comenzar con este programa. Pues vamos con nuestra primera nota en notas rápidas. Quiere la guerra, no quiere la paz. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anuncia que no hay alto al fuego con la organización terrorista islámica Hamás. Y de hecho, para probar que esto es así, Israel asesina a miembro de Hamás violando alto al fuego que había sido comunicado por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Benjamín Netanyahu, que es un político corrupto, primer ministro del Estado de Israel, es un criminal de guerra, quiere que el conflicto se extienda en el tiempo, el conflicto que inició en complicidad con Joe Biden, para evitar la cárcel, para evitar ser procesado por sus múltiples escándalos de corrupción. El criminal dictador Benjamín Netanyahu intentó destruir la Suprema Corte de Justicia del Estado de Israel para tomar el poder, el mando de toda la nación y de esa forma anular sus asuntos pendientes con la justicia. Por esta razón es que ha asesinado a más de 45,000 personas en la Franja de Gaza. Por esta razón es que se tuvo que montar el conflicto también con el Líbano, con el grupo terrorista Hezbollah y también realizar ataques a Siria. Es el intento de Benjamín Netanyahu de evitar la justicia. Y esta es la primera vez que vemos un nuevo capítulo, probablemente, de un enfrentamiento o de cómo la élite criminal a la que pertenece Netanyahu le lleva la contra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le lleva la contra. También hay otros que vamos a ver que le están llevando la contra, pero en el caso del Estado de Israel es importante, porque recordemos que las divergencias más potentes que tuvo el presidente John F. Kennedy en la década de los 60 fue precisamente con el Estado de Israel, con el terrorista David Ben Gurión, y por eso se sospecha que posiblemente fueron ellos quienes realizaron el atentado contra Kennedy. Quiere la guerra. Netanyahu anuncia que no hay alto al fuego con Hamás. Israel asesina miembro de Hamás violando alto al fuego anunciado por Trump. Estados Unidos, esta es la noticia más importante de todas. Los medios la han sepultado en el olvido. La mayoría de los medios han sepultado la siguiente noticia en el olvido, en efecto. Estamos hablando de una declaración que hizo el día de ayer. Vamos a ver el video. Es muy breve. Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, declaró en pocas palabras que Claudia Sheinbaum llega a ser presidente de México por acción de los grupos criminales de la droga. Esta verdad comunicada por el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es lo más importante que tengo hoy para presentar. Sin lugar a dudas, es de lo más importante. Así que vamos a ver este video. Sophisticated groups, external organizations. Quitamos la eliminación de ruido ambiental. So these groups don't simply terrorize the United States. They're terrorizing and in some ways undermining the Mexican government and Mexican sovereignty and the health and well-being of the Mexican people. And so my hope, in a perfect world, is that we can work in close collaboration with Mexican authorities to take these groups out. X tiene algunos problemas técnicos con el video, pero como ya lo habrán escuchado, este video de apenas 39 segundos
en el que Marco Rubio indica en pocas palabras lo siguiente: el narcotráfico amenaza la soberanía y el proceso político mexicano, como ocurrió en las pasadas elecciones. Estas declaraciones debemos de interpretarlas como que Marco Rubio está reconociendo que fueron los grupos criminales de la droga los que llevaron a Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. Y precisamente esta declaración, cuando es realmente una declaración que les duele, no responden. El régimen narcotraficante de Sheinbaum no ha respondido. No responden tampoco los paleros del partido narcotraficante Morena, ni mucho menos su panfleto oficial, que es el diario La Jornada. No responden absolutamente nada a estas declaraciones tan importantes. Indica Marco Rubio, entre otras cosas, que los narcotraficantes asesinan periodistas, asesinan políticos de oposición, que esto socava los procesos electorales porque obviamente están manipulados por la violencia de dichos grupos. No hay noticia más importante que esta. Además de lo que les comentaba ayer, que se inicia la carpeta de investigación por su complicidad con el narcotráfico contra el narcoexpresidente López Obrador. Estas son las dos noticias más importantes y yo creo que las están omitiendo totalmente los medios de comunicación porque no quieren tener enfrentamientos con Sheinbaum. Pero eso no quita que esta es la situación a la que se va a enfrentar el narcorrégimen. Estados Unidos, esta es la noticia más importante de todas. Los medios la han sepultado en el olvido. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que Claudia Sheinbaum llegó a ser presidente de México mediante un fraude electoral realizado por grupos criminales de la droga. Ayer por la noche se los comuniqué a los que están en mis grupos de WhatsApp y Telegram y a los que me siguen en X. No puede haber nada más importante que esto. El video lo envía Juan Pablo Álvarez, que en su cuenta Japictel es una de las pocas personas de los pocos influencers que no están en la corrupción de alguna otra red masónica o liberal que solo nos ignoran. La traducción no deja lugar a dudas: el narcotráfico amenaza la soberanía y el proceso político mexicano, como ocurrió en las pasadas elecciones, entre comillas, aseguró Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump. El National Museum of American Diplomacy nos explica qué hace un secretario de Estado. Secretario que hoy es vuestro amigo y un hombre de plena confianza, enemigo del narco expresidente López Obrador, el peor presidente de la historia de México. Dice, el secretario de Estado ocupa uno de los puestos más importantes en el gobierno de Estados Unidos. Como miembro ejecutivo del gabinete del presidente, esta persona es responsable de implementar las decisiones de política exterior del presidente y asesorarle con respecto a asuntos de interés internacional. El secretario maneja las crisis internacionales y debe estar listo para responder a lo inesperado en cualquier parte del mundo. Fin de cita. En pocas palabras, el secretario de Estado determina quiénes son los enemigos, los posibles aliados, los posibles peligros para los Estados Unidos de Norteamérica. Vigila quién hace qué y si es amigo o enemigo de los Estados Unidos. En este caso, el enemigo son los cárteles de la droga de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. El secretario de Estado ha dicho que Sheinbaum llegó a la presidencia por acción de los grupos terroristas de la droga. Sin embargo, todavía le está ofreciendo la posibilidad, dice, de cooperación. Sabemos que eso es inaceptable para Claudia Sheinbaum. Toda forma de cooperación o colaboración con el gobierno de Donald Trump contra los cárteles de la droga, de los que depende el poder político de Morena, de los que dependen sus narcogobernadores, no pueden ser traicionados. Así que esta cooperación nunca se va a dar y por tanto viene el enfrentamiento, viene el horror. Viene el rechinar y crujir de dientes para Claudia Sheinbaum. El narcotráfico amenaza la soberanía y el proceso político mexicano, como ocurrió en las pasadas elecciones, entre comillas, aseguró Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump. Los periódicos le sacan la vuelta a esta importante verdad. Porque no es teoría, no es sospechosismo. Sheinbaum es una criminal que llegó a presidente por acción de los cárteles de la droga. Rubio confirmó que son terroristas los cárteles de la droga, que controlan las fronteras de México. La acción militar va a estar en la mesa. Pero todavía le dan la oportunidad a la mediocre e insignificante Sheinbaum de que cambie sus amenazas de alzamientos armados por cooperación contra las organizaciones terroristas. Supongo que Rubio hará lo que yo haría en su posición. Debemos obligar a Sheinbaum a tener un mega problema con sus aliados los narcos para que ellos le hagan un daño irreversible y ella se vea obligada a atacarlos. De esa forma, se romperá la amistad. Cárteles y Morena y solitos se van a matar entre sí. Sin gastar dólares, pero si no lo hace, nada cuesta quitar a un estorbo como Sheinbaum.
Por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí va el asunto. Que se obligue a Sheinbaum a tener que atacar a los narcos responden contra Sheinbaum, incluso pueden asesinarla, y de esa forma se destruye la alianza del partido narcotraficante Morena con los cárteles de la droga. Y de esta forma se destruye la estructura criminal que tantos años tardó el narcotraficante y multiasesino, corrupto, ladrón López Obrador, que ahorita cumple 107 días escondido, que se muere de miedo de la llegada del secretario de Estado Marco Rubio. Vamos con nuestra siguiente nota. INE quiere regalarle nuevos votantes deportados a Morena, dice que quiere credencializarlos, quiere 18.7 millones de pesos para darle credenciales para votar a delincuentes que deporte Donald Trump. Pues terrible, ¿no? Sabemos que el partidora. El INE, el Instituto Nacional Electoral, es una herramienta ahora del partido narcotraficante Morena, ya no es una institución independiente, no lo era tampoco con Lorenzo Córdoba, pero digamos que regularmente trabajó todavía dentro de los esquemas de no favorecer a Morena. Aunque esto es discutible, esto que acabo de decir también es discutible porque Lorenzo Córdoba también se negó a que existiera un nuevo partido político. De esa forma se creó la estructura del partido narcotraficante Morena de atacar a los otros partidos como lo viejo, siendo que Morena está creado con los peores rucos, con los viejos más corruptos y ladrones de los otros partidos, del PRI, del PRD, del PAN, pues eso es lo que conforma la podredumbre que se llama Morena. Pero el INE sí que saboteó a algunos políticos, ¿no? El nuevo partido que quería hacer Felipe Calderón, México Libre, dijo no Lorenzo Córdoba, dijo no Ciro Murayama. Entonces como que, pues a lo mejor y no podemos decir que este INE con Lorenzo Córdoba haya sido mejor. Al menos a Lorenzo Córdoba no sabemos, como sí sabemos del caso de Guadalupe Tadei, que reciba dinero directamente del partido narcotraficante Morena, o que la familia de Guadalupe Tadei, como su hijo, que fue recientemente nombrado consejero jurídico de Alfonso Durazo Montaño. Por cierto que a Durazo lo han estado exhibiendo en redes sociales porque él se atiende en hospitales privados. Él no va a los mataderos del IMSS, él no va al rastro del ISSSTE, él no asiste a esos lugares. Él no asiste con los médicos medievales de esas instituciones, no asiste con un hospital en el que no hay insumos, en el que faltan más del 40%, en el que faltan, más del 70% de las medicinas. Él no asiste a esos lugares. El INE quiere regalarle nuevos votantes al partido narcotraficante Morena entre los delincuentes que deporte Donald Trump desde los Estados Unidos. Dice que necesita más de 18.7 millones de pesos para darles credencial a delincuentes que voten por Morena. Pues vamos a ver cómo nos va a pegar esto también, ¿no? La deportación de los criminales que no son de los migrantes que trabajan honradamente, sino de los delincuentes que están bien ubicados en la distribución de drogas de los cárteles. México sin ley. Nuevamente Estado de México explota un polvorín ilegal que gobierno de Morena no clausuró, muere una persona y hay 5 heridos en Chimalhuacán. Pues la historia es triste, pero es siempre la misma, ¿no? Los gobiernos del partido narcotraficante Morena, que no se preocupan por nada de la vida cívica, ni quieren tener enfrentamientos, ni detener a los malos, ni detener a los que están haciendo cosas irregulares, pues permiten que esta clase de sitios operen, que están haciendo bombas, están fabricando bombas, y el que juega con fuego se quema, y explotó un polvorín en Chimalhuacán. Estados Unidos se reafirmará como potencia mundial contra China. Trump sí planea tomar control de Groenlandia y el canal de Panamá que ha sido usado para traficar cosas. Pues es un mensaje directo contra la China comunista, a pesar de que Donald Trump no invitó a la narcopresidente Claudia Sheinbaum, pero sí invitó a Xi Jinping a su toma de posesión el 20 de enero. Pero el chino ya dijo que no va a asistir, lo cual es un desaire. Por lo cual pues podemos estar pensando que sí se viene el enfrentamiento o una guerra económica en un segundo nivel, en un nuevo nivel, en una nueva escalada con China. Trump es un ejemplo a seguir, pues no le importó lo que dijeran de él, ni los envidiosos que se unían para dañar su reputación, se enfocó en lo que quería, y lo logró. Dios premia siempre a la constancia y dedicación. Pues ayer estábamos escuchando a los pasquineros de tercer grado, ¿no? Ayer fue miércoles y en la noche transmiten el programa El Plato Más Abyecto, el plato más
de opiniones más anti-Trump, de la opinión de Televisa, y escuchamos, ¿no?, los disparates que decían varias personas que están ligadas a Morena en ese plato. Nuestra segunda nota es, con un hijo cocainómano pervertido sexual con escándalos de corrupción en Ucrania, con la empresa gasera Burisma con miles de escándalos de corrupción con haber iniciado 2 guerras que han asesinado a más de 1.2 millones de personas. El fracasado Joe Biden, el triste presidente de los Estados Unidos entre 2020 y 2024, declara el absurdo de que Donald Trump está llegando a una oligarquía. Según él, el gobierno de unos pocos. Hoy quienes celebran sus palabras es el amarillista panfleto de Morena diario narcotraficante, La Jornada. Biden también exige que vuelva la censura, las penas y los ataques de cancelación propiedad de George Soros, los cuales ya fueron eliminados por Meta bajo presiones de Trump, quien exige para todos nosotros que se respete nuestra libertad de expresión. Morena, como los maricas, pues ataca por la espalda. Vemos una fracasada Claudia Sheinbaum, judía atea comunista, extranjera a México, que jamás se atreve a hablar directamente contra Donald Trump, pero a través de sus pasquines diariamente insultan el sentido común de los mexicanos, diciendo que Trump es un problema. No solo eso. Ayer por la noche, en el plato más corrupto de opinión tercer grado de Televisa, la empleada de Morena, Viridiana Ríos, se le ocurrió decir que Donald Trump es irracional. Es una estupidez, seguramente por no pensar. Fíjese nada más lo ridículo, ¿no? Esta tipa, ¿quién es para hablar sobre cómo se debe hacer política si nunca ha desempeñado ningún cargo público? Es una empleada de Morena. Seguramente, y lo digo con sarcasmo, por no pensar, por ser irracional, por ser una bestia, es que hoy Donald Trump es el presidente más poderoso de todos los tiempos. Por no pensar. Según Viridiana Ríos, solo un imbécil podría estar de acuerdo con la opinión de esta tipa que vive de cobrar una miseria de la corrupción de Morena, pero también colabora con otras mafias, por ejemplo con la consultora sionista Consulta Mitofsky, entre otros pasquines de desinformación y mentiras, amarillistas y mercantilistas. Prefieren hablar contra Donald Trump por no decir nada, por no decir que están ladrando, para no hablar de las masacres que están ocurriendo en México con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Donald Trump no es el problema para México se llama Claudia Sheinbaum y Morena. México además está en recesión desde hace 2 años. Este año 2025 será el tercer año de recesión económica. Entonces yo creo que sí es muy importante decir, correr la voz, que es importantísimo apagar la televisión, dejar de escuchar a los medios comerciales, dejar de escuchar a Sheinbaum, porque únicamente es una pérdida de tiempo, dado que lo que comunican son mentiras, son opiniones sin sustento, opiniones avaladas por nadie y sobre todo, opiniones que van en total contradictoriedad de la realidad que usted puede percibir diariamente. El Universal, No se llega a ser presidente de los Estados Unidos por ser un estúpido, ¿verdad? No se llega a ser presidente de los Estados Unidos con toda la oposición, con toda la mafia, con todo el establishment en contra, por ser un estúpido. Estúpido es el que piensa que alguien le va a creer eso, como Viridiana Ríos. El Universal. Que por cierto, Viridiana Ríos es la que dice que es mejor endulzar el café con cocaína que con azúcar, que porque el azúcar es mortal, que el azúcar es el mayor problema de salud pública, según le mandaron a decir los narcotraficantes de China. El periódico El Universal, una corrupción más de Morena. Archivan todas las denuncias contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y cómplice de Morena. Archivan también la carpeta contra el expresidente de México, Felipe Calderón. Durante el régimen del narcotraficante López Obrador se abrieron más de 4,000 expedientes contra políticos. Ahora resulta que simplemente ha sido propaganda engañosa contra los mexicanos. De 4,000 expedientes, únicamente se han cumplimentado 8 sentencias. Y recuérdese que la narcoreforma judicial no incluyó reformar la calidad de ministerios públicos que tenemos. No cambian tampoco al delincuente Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, que no es un fiscal independiente, es un fiscal bajo las órdenes de Claudia Sheinbaum.
López Obrador facilitó la invasión de migrantes ilegales contra México. Se dice que más del 98% de los migrantes ilegales se quedan a vivir en México. No se sabe si son delincuentes, si son violadores, si son ladrones, pero vienen a despojarnos de lo que es nuestro. Ejemplo de 719,000 invasores extranjeros. Solo se han deportado 16,000. México es cada vez menos mexicano por las acciones del presidente traidor a la patria, incompetente y corrupto, López Obrador, que lo único que quería era utilizar la presidencia para enriquecerse y enriquecer a su familia de parásitos. Hidalgo, Tlahuelilpan, donde fueron quemadas vivas 150 personas con el gobierno de López Obrador, porque él no quería utilizar los ductos de Pemex y decidió descuidarlos y utilizar pipas, que son bombas andantes por las autopistas de México, que destruyen las autopistas de México por el peso que tienen. No le importó y se le hizo fácil dejar de utilizar los ductos. La presión no se retira de dichos ductos, vino la fuga por esta toma clandestina y son quemadas más de 150 personas vivas en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde principalmente se dedicaban a robar combustible a Pemex. Bueno, pues ahí en Tlahuelilpan, donde también quedaron miles de niños huérfanos, aún se padece el cáncer del huachicol. Hoy lo ha confirmado El Sol de México, sigue la existencia de tomas clandestinas. Tomas clandestinas que alcanzaron su pico máximo en el año 2022. Diario de Yucatán comunica pues lo que puede ocurrir en una secundaria de Mérida, Yucatán. Momentos de terror vivieron los alumnos porque en una secundaria un sujeto retuvo menores, los amenazó. Se trata de la secundaria Agustín Vadillo Cicero, de Mérida, Yucatán. Yucatán actualmente gobernado por Morena porque el gobernador Mauricio Vila, un gobernador panista, decidió entregarle el estado al partido narcotraficante Morena para quedar bien con López Obrador, con la corrupción de Morena. Y ya se denuncia que también está conspirando contra los políticos del PAN en Yucatán. Un hombre retuvo alumnos en un salón de clases. Se trata de un hombre de más de 35 años de edad, de estatura de 2 metros. Les ordenó que se drogaran, que se quitaran la vida, les infundió miedo. Dijo que los tenía vigilados, que sabía quiénes eran todos, por tanto que no lo denunciaran. Les exigió realizar actos sexuales para él en su presencia. Esta retención ilegal de los alumnos ocurrió durante 40 minutos. Estudiantes de secundaria, ¿qué puede ser? Menores de 15 años. Hasta que un prefecto exigió que se abriera la puerta. La institución se niega a informar sobre este caso. Otro caso ocurrió en la prepa número 2. Una alumna fue víctima de abuso por parte de un profesor. Esto es lo que ocurre en las escuelas públicas. Este es el fruto de la nueva escuela mexicana, que es simplemente ideología de género, ideología marxista, ideología de odio de clases, mientras se deja las instalaciones completamente desprotegidas y sin recursos para mejorar la educación o la calidad educativa. Ya sabemos que en este año desaparece Mejoraedu, ¿no? Lo decretó Claudia Sheinbaum, desaparecer el Instituto para la Mejora Continua de la Educación, no le importa, y también desaparecieron el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Ropas de marca de diseñador Miu Miu, así se llama la marca, que vestía Altagracia Gómez, heredera de MIMSA y parte del Consejo Económico de Claudia Sheinbaum, tienen un valor superior a los 60,000 pesos mexicanos. Es equivalente a 75 canastas básicas mexicanas. 75 canastas básicas. O sea, 75 familias comerían con lo que vale el trajecito de Altagracia Gómez. También es el equivalente a 215 jornadas de trabajo de salario mínimo. 215 jornadas de trabajo de salario mínimo. 215 días de trabajo de salario mínimo. Más de la mitad de un año de un trabajador promedio sin comer ni pagar otros gastos. Aún así no podría comprar el traje de estilo británico tartan o de tela escocesa
tipo Boy Scout o colegial, con encaje en la parte trasera, que utilizó Altagracia García para burlarse de nosotros al decir que presentaba el plan económico de Claudia Sheinbaum, un plan completamente inviable. Parte de la oligarquía o de la casta privilegiada de la que se rodea Claudia Sheinbaum, que por cierto son todos expriistas o de familias priistas, como el grupo Atlacomulco, también hay que decirlo. Además, que es un acto de incoherencia por parte de Claudia Sheinbaum que se liga con la hija de un expriista, de un priista de nombre Raimundo Gómez Flores, quien compró Minsa en 1993 prácticamente regalada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Además que este señor, se denuncia, fue también uno de los beneficiados del fraude del FOAPROA realizado por López Obrador en 1998 con la complicidad de Carlos Slim y de BlackRock. Vamos con nuestra siguiente nota. La organización Carlos Slim Institute of Health es uno de los principales patrocinadores de PMC, Population Media Center, una organización que propugna por la eliminación de la población mundial. Oficialmente dice que busca la estabilidad de la población mundial. Ustedes saben que esta clase de discurso se encuentra entre los grupos y sociedades secretas, en sociedades ocultistas, que buscan la extinción de la humanidad. Lo encontrábamos en esas piedras del estado de Georgia en los Estados Unidos, que hablaba de una eliminación de cientos de millones de personas que porque se salía del esquema que ellos tenían planeado, del esquema poblacional. Bueno, pues esta organización, que ha pagado infinidad de eventos publicitarios, es uno de los principales patrocinadores de algunas telenovelas, de algunos programas de Televisa, como por ejemplo Papás por Conveniencia. Esta Population Media Center ha sido uno de los principales aliados o difusores de las clínicas de aborto Planet Parenthood, de la familia Van Duyn y de la familia de Bill Gates, que ellos lo que quieren es el exterminio de una gran parte de la población mundial. Bueno, pues esta organización tiene por patrocinadores al Carlos Slim Institute of Health, o sea, el Instituto de la Salud de Carlos Slim es uno de los patrocinadores de esta organización. Carlos Slim está directamente vinculado al actor Eduardo Verástegui, quien públicamente se ostenta como provida, pero nunca hemos escuchado que Eduardo Verástegui critique a sus principales patrocinadores, a sus principales protectores, que es la corrupta familia Slim, que son socios del partido narcotraficante Morena, dado que López Obrador colmó de beneficios a Carlos Slim, entre los que podemos contar más de 76,000 millones de pesos entregados en contratos directos a las empresas de Slim por parte del régimen de López Obrador. No encontramos, por tanto, que Verástegui tenga un enfrentamiento con ellos. Al contrario, encontramos que Eduardo Verástegui se dedicó a atacar a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez junto con Jorge Álvarez Maínez del Partido Naranja para destruir el voto católico mexicano y asegurar que ganara la judía atea comunista pro aborto y pro relaciones sexuales de adultos con niños Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, creo que se empieza a esclarecer más las cosas. Patricio Slim, por ejemplo, fue quien principalmente pagó la película Sonidos de Libertad. No fueron los patrocinadores, esos que incluso por ahí encontraron uno que habría abusado sexualmente de menores de edad. No, fue Patricio Slim, el hijo de Carlos Slim, uno de los principales patrocinadores de la película Sonidos de Libertad, que además, recuérdese que fue hecha con base al testimonio de un tal Timothy Blaine Ballard, que encontramos que forma parte en los Estados Unidos de una sociedad secreta de los Caballeros Templarios, una organización paramasónica, como pudiera ser también la Orden de Molay. Así que no se crean nada de lo de Sonidos de Libertad, porque hay intereses muy siniestros detrás de todo esto. PMC. La PMC está basada precisamente en un libro de un autor conocido como Paul R. Ehrlich. Paul R. Ehrlich
fue quien escribió un libro titulado La bomba poblacional. La bomba poblacional de 1968 es un libro anticientífico que decía que en la década de los 80s nosotros íbamos a dejar de existir como población humana porque el mundo iba a morirse en una gran nube de color azul. Esa clase de locuras o credos apocalípticos, porque eso es lo que es un credo apocalíptico, es en lo que se basa la PMC, que decimos, si Carlos Slim invierte supuestamente en la salud, ¿por qué pagar una organización extremista neomalthusiana? Los neomalthusianos son los que dicen que hay que matar gente para que la comida y la riqueza alcance. Eso es lo que creía el satanista rey de Inglaterra, el rey consorte, Felipe de Edimburgo, por ponerles un ejemplo. Y toda su casta bastarda, que es el caso de Carlos III de Inglaterra, y su hijo William, y Harry, ¿no? Harry, que es un psicópata que dice que matar gente en el ejército o en las guerras es como un videojuego, es como jugar, no sé qué juegue él, pero alguno de esos juegos de matar. PMC es socio de las clínicas de aborto Planet Parenthood y patrocina telenovelas y programas de Televisa con actores ligados a Antonio Berumen como Eduardo Verástegui. Pero también podemos encontrar a Imanol Landeta. Imanol Landeta, que fue uno de los niños que utilizaba Antonio Berumen para supuestamente cantar en la visita del Papa Juan Pablo II. Y es que para lamentarnos nosotros como católicos mexicanos, este sujeto que está acusado de abuso sexual, Antonio Berumen, ha sido un enlace sucio entre México y el Vaticano. Entonces, las comunicaciones entre México y el Vaticano han quedado sometidas o contaminadas a un sujeto que supuestamente hacía bandas juveniles o bandas musicales, como por ejemplo Cairo, en la que estuvo Eduardo Verástegui y el actor Gabriel Soto, pero también Imanol, Dana Paola, que también les dirigió en algún momento dado sus carreras. Y se dice que Antonio Berumen los utilizaba como una moneda de cambio o como un medio para satisfacer los apetitos bajos de la élite corrupta del Vaticano. Que el Vaticano es la sede de la Iglesia Católica. No todos los sacerdotes obviamente son pederastas, no lo son. No hay... Eso es una mentira que se ha difundido por parte de la masonería, pero sí encontramos que hay cosas muy lamentables relacionadas con Antonio Berumen. Porque para empezar, ¿él por qué tendría que ser el enlace con el Vaticano? No tiene ninguna explicación. Berumen, acusado de abuso sexual de jóvenes homosexuales que querían ser famosos, es quien dio la oportunidad a Verástegui de ingresar en el medio y es su liga con las mafias del Vaticano. También fue el medio por el cual Verástegui pudo estar cerca de Enrique Peña Nieto. Porque Antonio Berumen fue el padrino de la boda adúltera de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera. Fue uno de los padrinos junto con Carlos Salinas de Gortari y Carlos Slim otra vez. Entonces, mucho cuidado con este sujeto, porque este sujeto ya dijo que en el año 2030 va a hacer todo lo posible para destruir el voto católico mexicano, para ayudar a 7 partidos políticos que quiere crear el partido narcotraficante Morena, para romper el voto católico mexicano y garantizar que el ladrón, el adefesio, Andy López Beltrán, el hijo del narcopresidente, se convierta en presidente de México en 2030. Y eso sería fatal para todos nosotros, sería fatal para el país, porque ese es uno de los mayores rateros, uno de los mayores ladrones que ha tenido este país. Más de 2 billones de pesos se habría robado de la construcción corrupta del Tren Maya, favorecido por la corrupción de su padre. Yo espero que esto no ocurra, yo espero realmente que se ejecute la orden de detención, que se libere una orden de detención contra el narco expresidente López Obrador y que esto se acabe, que le ocurra lo mismo que a Juan Orlando Hernández. Y como ya se dijo, por ejemplo, por parte del periódico The New York Times, por la periodista Natalie Kitroev, buena periodista del periódico The New York Times, que dijo que existen videos en los cuales los hijos de López Obrador
reciben las maletas repletas de dólares por parte de los líderes del cártel de Sinaloa, por parte de El Mayo Zambada. Si esto es así, forzosamente tiene que estar en la cárcel Andy López Beltrán, Gonzalo López Beltrán y José Ramón López Beltrán. Y no tiene de ninguna forma un delincuente detenido en la cárcel posibilidad de ser candidato a la presidencia de México. Ayer estaban haciendo la pregunta de quién era mejor, quién era más conveniente para la política mexicana, si el señor Guadalupe Acosta Naranjo, que es un experredista, Xóchitl Gálvez, Eduardo Verástegui. Yo creo sinceramente que en este momento no tenemos un representante político digno de la catolicidad mexicana, no se ve por ahí un representante político que nos pudiera representar adecuadamente, que pudiera también llevar una relación de colaboración y amistad con Donald Trump. No lo hemos visto. Yo digo que Verástegui no lo es por toda esta suciedad que tiene a su espalda, por toda su mala intención, porque él no tiene la intención de ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. No tiene esa intención. Tiene la intención de joder el voto mexicano y mantener en el poder a Morena. En serio, esa es la única intención y la única esperanza de Eduardo Verástegui. Lo confirmó desde el momento en el que Xóchitl Gálvez lo invitó a formar parte de su equipo de gobierno con sus ideas pro vida, y él dijo: de ninguna forma, tú eres una corrupta botarga. De esa forma no puede haber ningún entendimiento. La intención de él era malintencionada: destruir el voto católico mexicano y que llegue una judía atea búlgaro-lituana, comunista, a destruir el país. ¿Por qué? Porque los negocios de Slim están asegurados con Claudia Sheinbaum. De hecho, vamos a empezar a analizar cuánto dinero le está dando Sheinbaum, porque 76 mil millones de pesos que le dio López Obrador es poca cosa para ellos. El economista, inversión fija bruta sufre retrocesos con Morena, se cae 4.5% durante octubre de 2024. Pues otro indicador de que las cosas no van bien. 4-5% a nivel nacional son muchos, pero muchos millones de pesos que se están perdiendo en la inversión fija bruta. También lo trae, además del economista, lo trae hoy también el Financiero, citando INEGI, la inversión productiva cae en un 4.5%, es la mayor caída en los últimos 4 años de gobierno de López Obrador, los últimos 4 años. El periódico El Financiero, débilmente o levemente sería la expresión correcta, cita las declaraciones del nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio: cárteles de la droga socavan la soberanía de México. Esto para explicar que cuando Claudia Sheinbaum se pone a decir que cualquier intervención contra los narcos sería contrario a la soberanía de México, Marco Rubio le está diciendo: ¿cuál soberanía si tu país está tomado por los narcotraficantes? ¿De qué nos estás hablando? ¿Qué soberanía vamos a violar si México es hoy tierra de nadie, es tierra de grupos criminales? Cárteles de la droga socavan la soberanía de México. Es el único periódico, el Financiero, junto con el Universal, que le dieron un pequeño espacio a la nota de Marco Rubio. No como yo se las he presentado, desde luego. Pero omite la parte en la que dijo Marco Rubio que el narcotráfico manipuló las elecciones para que llegara Claudia Sheinbaum, sus gobernadores, senadores, diputados y alcaldes municipales. Y esa es la parte más importante de la nota. Le tienen mucho miedo. El periódico Reforma presenta en su portada: lidera el grupo criminal exsecretario del que fuera gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López, de Morena. Adán Augusto López, que fue secretario de Gobernación de López Obrador. Se trata del grupo criminal conocido como La Barredora. Por la presencia de La Barredora, ha aumentado en más de 300% los asesinatos violentos en el estado de Tabasco. Tabasco ya se convirtió en un matadero. Matan personas a plena luz del día en las calles de Villahermosa, Tabasco. Como esto es muy escandaloso, el gobernador actual, que también es del partido narcotraficante Morena, Javier May, pues está aterrado y dice: esto yo no lo hice, esto no es mío.
y le echa la culpa a Adán Augusto López y a los otros. Lo hicieron los otros. No lo hice yo. Es la forma en la que él intenta, como Poncio Pilato, lavarse las manos. Pero lo sabemos bien, que si llegaste a ser gobernador, Javier May, eres lo mismo, eres la misma porquería, la misma escoria que Adán Augusto López. Porque él también llegó de la misma forma. Y si no hubieras tenido el pacto con esos grupos criminales, te hubieran ejecutado. Por eso las narcomantas que aparecen en todo Tabasco dicen claramente: cumple con el pacto, cumple con lo que te comprometiste con nosotros. Esas son las amenazas de los narcos. La denuncia no es nueva, se trata de Hernán Bermúdez Requena alias Es al que acusan fundamentalmente. El secretario de Seguridad de Adán Augusto López se llamaba Hernán Bermúdez Requena, alias el Comandante H. Fue nombrado por Adán Augusto López como secretario de Seguridad Pública. La nota no es nueva, lo exhibió las filtraciones, por ejemplo, del grupo Guacamayas, pero vuelve a ser noticia por los enfrentamientos que existen entre el gobernador morenista de Tabasco, Javier May, contra Adán Augusto López, con quien no se lleva para nada bien. May, ligado a la corrupción de los hijos de López Obrador, dijo lo siguiente: los que estuvieron antes de nosotros tendrán que explicar todo esto. Javier May indicó que todos saben quién comandaba la Barredora, o la Hermandad, porque también se le conocía así. El cártel policíaco que controlaba las drogas, que controlaba el tráfico de migrantes, la prostitución, los antros, y quienes se aliaron después con el cártel CJNG. Así lo dijo. O sea que esto no funciona, Morena no funciona. Se odian entre sí, se odian profundamente, y esto es lógico. Son una mafia. La mafia no suele tener buenas relaciones en su interior. Siempre son luchas de poder. Todos son unos ladrones, unos corruptos. Pues sí, tenía que terminar así. Dicen que Bermúdez autorizó al Pantera, desconozco quién sea ese líder criminal, tomar por la fuerza Huimanguillo y parte de Cárdenas, Tabasco. Y por tanto, pues el gobernador Javier May dice: nosotros no hicimos nada, a nosotros no nos volteen a ver, todo es culpa de Adán Augusto López, ese mismo Adán Augusto López que se anda peleando por dinero como perro con Ricardo Monreal, al Ricardo Monreal que en el año 2009 le encontraron 15 toneladas de marihuana en una de sus propiedades en Zacatecas, hoy orgullosamente miembro del partido narcotraficante Morena. No lo procesaron por órdenes de Genaro García Luna, que está en los Estados Unidos de Norteamérica en un penal de alta seguridad, purgando una condena de 30 años por ser cómplice de los cárteles de la droga. El secretario de... no es secretario, el procurador de Felipe Calderón protegió a un político corrupto morenista llamado Ricardo Monreal. Son 3 rateros, son 3 ladrones, son 3 gentes sumamente nefastas, peligrosas, corruptas, estultas, peligrosísimas, bestiales, bestias apocalípticas que le hacen un daño terrible a México: Ricardo Monreal, Adán Augusto López y el gobernador del estado de Tabasco, el narcogobernador Javier May. Donald Trump no invitó a la judía comunista y pro-narcotraficante Claudia Sheinbaum. Donald Trump no invitó a la judía comunista narcotraficante Claudia Sheinbaum, pero sí al presidente de Argentina Javier Milei. Duro golpe para los chavistas, quienes decían que Milei era ignorado por Trump. Invitó también a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien sostiene una guerra contra los cárteles mexicanos de Sheinbaum y Rafael Correa. Invitó a Giorgia Meloni, PM de Italia, al Víctor Orbán, PM de Hungría, y al presidente de El Salvador Nayib Bukele, quien acabó con la violencia de los maras salvatrucha protegidos por organizaciones de derechos humanos. Bukele fue asesorado por Johnson, quien será embajador de Estados Unidos en México. Invitó al presidente de China, quien rechazó la invitación al ser un delincuente. Bueno, pues esta nota es muy importante porque nos indica que a Donald Trump le importa un comino lo que diga la narcopresidente Claudia Sheinbaum. No califica ni siquiera para ser una persona invitada a su toma de posesión. Es tan poquita cosa, es tan hormiga, que lo que digas tú
me lo paso por el arco del triunfo. Y me gusta eso de Donald Trump. Me gusta realmente eso de Donald Trump. Donald Trump no invitó a Claudia Sheinbaum, sobre todo porque es la tonta que anda diciendo que va a defender a los narcos con mexicanos al grito de guerra. Más bien, si a mí me dan un arma, me dirijo al Palacio Nacional. Yo creo que todos, ¿no? Todos nos dijeron, ¿por qué nos vamos a pelear con Estados Unidos? Nuestro principal socio comercial. Mejor vamos a sacar a la que está en el Palacio Nacional. Pero Donald Trump invita a uno de sus amigos, a un querido amigo, que es Javier Milei. El único presidente libertario, bueno, ideológicamente hablando así, libertario de la región. El sujeto que estudió economía y que ha sido capaz de bajar la enorme inflación que habían generado los López Obrador de allá, los Kirchner, y que ha combatido la corrupción de una delincuente que pues se hizo, entre comillas, querer con el uso de dádivas, con el uso de recursos públicos. Duro golpe para los chavistas, quienes decían que Javier Milei era ignorado por Donald Trump o que lo tomaban como un chiste o como una burla. Por su forma que tiene de celebrar y de gritar que viva la libertad, carajo, pues algunos lo habían tomado como chiste, pues no. Realmente es una persona querida por Donald Trump y se le toma esta distinción. ¿Por qué? ¿Por qué invita particularmente a estas personas? Porque Donald Trump, debido a que este mundo está tan corrupto, debido a que este mundo está lleno de tanta basura, de tanta mafia, de tantos delincuentes, de tanta gente que tiene las manos manchadas de sangre, no lo quieren. Y lamentablemente creo, y ustedes lo habrán notado, que el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, prefirió reunirse con Joe Biden antes que reunirse con Donald Trump. Y esto nos habla mal otra vez. Nos habla mal de Venezuela. O sea, Venezuela no sale de esto porque está muy podrida por dentro. También en la oposición está podrida. Se parece a México. Nos pasa eso también a nosotros. No quieren a Donald Trump. O sea, tampoco la oposición venezolana no quieren a Donald Trump. No les gusta. Porque sabrá Dios hasta qué grado de suciedad estén metidos con Biden. Cumple también más de 66 días el Papa Francisco, quien por cierto lamentablemente se cayó. Dicen que se lesionó un brazo y se lo tuvieron que vendar. Pues no felicita a Donald Trump. El Papa Francisco también puede estar implicado en todas estas mafias criminales de Biden y no quiere de ninguna forma que lo relacionen con Donald Trump. Pero ¿cómo el Papa argentino, acuérdense, cómo el Papa argentino recibía con una sonrisota y abrazando a Nicolás Maduro, a los asesinos de niños, Biden y Nancy Pelosi? A eso sí los recibía con mucho gusto. Y en el primer mandato de Donald Trump, pues cuando se reunía con Trump con el Papa ponía una cara de fuchi. Siendo uno de los pocos presidentes pro vida y el más importante del mundo, no le gusta al Papa. No le gusta. Porque, opinión mía, todas estas cosas, digo, si no las interpretas directamente, estás mal, ¿no? Por mucho que me quiera yo decir católico y que sí, lo reconozco como papa y ojalá y rezo todos los días también porque se vaya, bueno, rezo regularmente para que se convierta, para que sea el Papa Francisco una persona más abierta a defender la vida y a criticar a los poderes de este mundo, que hay que denunciarlos. Pues lo que vemos es que se aleja mucho de aquellos líderes de Estado que pudieran hacer un cambio. Algunos tratan de justificarlo diciendo que el Papa está amenazado por la mafia, que hay cosas que no se pueden decir, que el Papa no es cautivo dentro del mismo Vaticano. No lo sé, pero todas estas cosas me parecen muy sospechosas. Es lógico que invite a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que está sosteniendo una guerra contra los cárteles de la droga mexicanos, contra las mafias de FARC, que obviamente no se van a presentar como eso, pero hay FARC dentro de Ecuador.
y pues con los cárteles que están ligados a Rafael Correa, el peor presidente que ha tenido Ecuador, el que le entregó el control de Ecuador a los grupos criminales de la droga mexicanos y otras mafias. Invitó a Giorgia Meloni, PMD. Lógico, invitó a Giorgia Meloni, la primer ministro de Italia, ferviente católica, abiertamente católica, que ha defendido la puesta de los belenes o de los nacimientos en las calles de Italia, que ha deportado a los invasores islámicos. Muy bien. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, el que le dio una patada en el trasero al satanista George Soros. Bien. Muy bien que lo invite a él también. No hay la necesidad de invitar a la basura. Si tú vas a hacer una fiesta, no vas a invitar a la gente que te odia, ¿verdad? Esta es tu fiesta. ¿Por qué vas a invitar a gentuza? Salvador, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el que, sin importarle lo que ladrara la prensa, sin importarle lo que ladraran los de derechos humanos, le dio una zarandeada a la escoria del Salvador, los Mara Salvatrucha, los metió a prisiones de alta seguridad, donde no los dejan ni a sol ni a sombra, donde los ponen a trabajar para que hagan algo esos inútiles que solamente están comiendo y que han vivido para asesinar personas inocentes. El triunfo de El Salvador es indiscutible, seguridad, paz en las calles cuando era uno de los países más inseguros del mundo. Bukele fue asesorado por Johnson, un agente de la CIA que ahora será embajador de los Estados Unidos en México, experto sobre todo en quitar gobiernos corruptos como el de Sheinbaum. Espero que venga para eso. Invitó al presidente de China, a Xi Jinping, el corrupto que se prestó en el año 2020 para un cuento que derivó en la venta multimillonaria de pócimas mágicas inyectadas que hicieron mucho daño. ¿Saben a lo que me refiero? Todo ese cuento de el tapabocas, la mascarilla. Había unos idiotas que se ponen unas mascarillas de plexiglas. Se creían astronautas. El gel. No toques esto, no toques el otro, porque ahí está el enemigo. Todas esas estupideces que se inventó el doctor Anthony Fauci. Bueno, pues todo eso fue por culpa del presidente de China. Fue por culpa de Xi Jinping. Él fue el que se prestó para todo eso. Para darle el golpe a Trump. Porque la gente toda asustada pues no salió a hacer su tachecito en la hoja, a meterlo en la urna, no salió a hacer eso, y se le inventaron todo por correos. Y ahí fue cuando se pudo hacer algo que pues terminó afectando la transparencia y la credibilidad del sistema para elegir un nuevo mandatario, ¿no? Así fueron las cosas. No hubo bicho, no hubo problema con eso. Fueron ellos los que lo impulsaron decididamente. No puedo extenderme más de este punto porque ya saben que todavía las plataformas están furibundas. No quieren que se sepan esta clase de cosas. Simplemente decirles que yo no uso la pócima mágica. Yo no pasé por ese proceso. Yo no usé el bozal. Yo no estuve implicado en ninguna de esas cosas. Yo nunca dije es segura y eficaz para matar. Yo nunca dije eso. Y estoy bien. Y mi familia también está bien. Y todos estamos bien. Y todos estuvimos bien. Mientras una amplia variedad de personas actuaban como locos, asustadísimos, comprando todos los rollos de papel de baño y un absurdo, una completa locura fue todo eso que hicieron, que verdaderamente quedará para la historia. Ahorita andan diciendo mucho de un tal neumococo o neumoalgo
Y podría ser también uno de los intentos de golpear el nuevo gobierno de Trump, porque quieren hacer muchas cosas para que no pueda hacer lo que tiene que hacer, para que se desvíe de su proyecto original. Pero yo creo que esto ya nada lo detiene. Gracias a Dios, esto ya nada lo detiene. TikTok perderá 170,000 usuarios en Estados Unidos. El TikTok que a mí me censuró y que encubre los crímenes del narcotráfico y de la narcoalianza con Sheinbaum y que le borró su cuenta a la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández. Bueno, pues ese TikTok ya es ilegal en los Estados Unidos y perderá 170,000 usuarios. La herramienta de propaganda china y espionaje del Partido Comunista Chino ha llegado a su fin. Nuevo fracaso de Morena. Tras la estafa de Andrés Manuel López Obrador en que se robaron más de 20,000 millones de pesos en Segalmex, ahora Segalmex desaparece y las funciones o las tareas que tenía se pasan a Diconsa. No ha sido detenido, no ha sido procesado Ignacio Valle, priista amigo de Andrés Manuel López Obrador desde los tiempos de Luis Echeverría, no ha sido procesado por robarse en promedio entre 15 y 20,000 millones de pesos. Hicieron un robo tipo carrusel que beneficia a empresas corruptas como los hacía en los tiempos de Echeverría. Porque de ahí viene López Obrador, del gobierno de Echeverría. Bueno, estas son noticias rápidas y las analizamos así. Veracruz, disparan 50 veces contra una casa en Coatzacoalcos. MIG, atacan a balazos militares en Paracuaro. Michoacán, balacera en Apatzingán. Falleció director y guionista de cine David Lynch a sus 78 años. Papa Francisco sufre caída y le vendan un brazo, no hay fractura. Morelos, asesinan 3 mujeres en Jutepec. Estados Unidos, acusa gobierno estadounidense a Sudán, terrorismo químico. Acusan a Sudán de utilizar armas químicas contra su población. Hemos estado escuchando importantes masacres, actos horribles en Sudán. En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez prohíbe las peleas de gallos y las carreras de caballos. Hay protestas. Otros dicen que es defensa de los derechos de los animales. Propaganda. 4 casos de neumovirus en Colima están confirmados. Migrantes ilegales llegan a Ciudad Juárez. Detienen a 25 militares rusos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sinaloa. Una balacera en Costa Rica deja un herido y hallan 2 cadáveres. Van más de 1.154 muertos en la guerra de los narcos. En Brasil, la tiranía comunista de Luis Ignacio Lula da Silva prohíbe a Jair Bolsonaro salir del país y asistir a la toma de posesión de Donald Trump. Pues esto va a tener consecuencias porque Jair Bolsonaro es muy amigo de Donald Trump. Sinaloa, detienen a otros 2 sicarios de bajo perfil ligados a un líder criminal conocido como el Perris, supuesto jefe de seguridad del cártel de los Chapitos. Y esto es lo único que puede lograr Claudia Sheinbaum desplegando más de 11,300 soldados en Sinaloa. Pues es una burla. A otro perro con ese hueso. Ese cuento nadie te lo cree, Claudia Sheinbaum, que únicamente has podido detener unas cuantas moscas utilizando más de 11,300 soldados que no sé dónde estén, no sé qué estén haciendo en Sinaloa, pero deteniendo narcos no lo están haciendo. Y bueno amigos, pues es así como llegamos al final de una emisión con casi 1 hora de transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Discúlpeme las malas palabras. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado el video, dale me gusta, dale compartir, realiza un donativo por los canales que están disponibles y, pues, si Dios lo quiere, realizaré otro programa muy pronto. Feliz jueves. Hasta la próxima.